Hoy veremos una historia llena de drama, fe y redención. Se trata de la increíble historia de José, vendido como esclavo y elevado por Dios. En este video, exploraremos el fascinante viaje de José, un joven que, a pesar de ser traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, logró sobreponerse a la adversidad y alcanzar una posición de gran poder en Egipto. Veremos cómo, a través de las pruebas y dificultades, Dios utilizó la vida de José para cumplir un plan mayor, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden transformar nuestras vidas. Episodio 1. El origen y los sueños de José. La historia de José comienza en la tierra de Canaán, en una familia numerosa y compleja. José era el hijo favorito de Jacob, lo cual generaba celos y envidia entre sus hermanos. Desde muy joven, José tenía sueños extraños y maravillosos que, según interpretaba, eran mensajes divinos. En uno de sus sueños, veía a sus hermanos inclinándose ante él, y en otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños no solo predijeron su futuro, sino que también encendieron la ira y los celos de sus hermanos. Imagina vivir en una familia donde, a pesar de todos tus logros y de tu carácter especial, eres objeto de envidia y malicia. José, siendo el hijo amado, no solo recibía el cariño especial de su padre, sino que también se destacaba por su honestidad y su fe en Dios. Sus sueños, que parecían señales de un destino grandioso, causaban desconcierto y resentimiento en sus hermanos, quienes se sentían marginados y llenos de celos. Estos sentimientos negativos se fueron acumulando a lo largo de los años, y es justamente esta envidia la que desencadenará los eventos que cambiarán la vida de José para siempre. José, a pesar de las tensiones y conflictos en su familia, siguió confiando en Dios. Sus sueños, que parecían mensajes divinos, le daban la seguridad de que había algo muy especial en él. Aunque en ese momento no entendía completamente lo que significaban, sabía en el fondo que su futuro estaba marcado por la intervención de Dios. Estos sueños le inspiraban a seguir adelante, a pesar de las dificultades y de los celos que sus hermanos le provocaban. Con el tiempo, José se dio cuenta de que esos dones y talentos que tenía no solo lo hacían único, sino que también eran una señal de que Dios tenía un plan muy especial para él. A menudo, cuando tenemos habilidades o talentos, algunas personas pueden sentir envidia o resentimiento, y eso es exactamente lo que pasaba con sus hermanos. Ellos lo veían como una amenaza, sin comprender que lo que realmente ocurría era que José estaba destinado a cumplir un propósito mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Esta etapa inicial de la vida de José nos muestra que, aunque nuestros dones puedan generar conflictos, también son el inicio de una travesía llena de oportunidades. La fe y la perseverancia de José le permitieron enfrentar cada obstáculo, demostrando que cuando confiamos en Dios, Él abre puertas que parecen cerradas. Su historia nos enseña que no debemos dejar que la envidia o el resentimiento nos desvíen del camino que Dios tiene para nosotros, sino que debemos ver nuestros talentos como regalos que nos impulsan hacia un destino grandioso. Además, el ejemplo de José nos invita a valorar la importancia de soñar en grande y a mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A veces, lo que otros consideran simples ilusiones son en realidad pistas del futuro que Dios tiene preparado. La determinación de José para seguir creyendo en sus sueños, a pesar de los obstáculos, es una lección sobre cómo la fe puede transformar nuestras vidas y llevarnos a logros que jamás imaginamos. Finalmente, la vida de José es un recordatorio poderoso de que Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Aunque enfrentamos desafíos y a veces nos sentimos incomprendidos por los que nos rodean, nuestros dones y talentos son una invitación a confiar en el futuro. Al igual que José, debemos ver cada dificultad como una oportunidad para crecer en fe, para aprender y para acercarnos más a Dios, sabiendo que, al final, Él nos llevará a cumplir nuestro destino glorioso. Episodio 2. La traición y la venta como esclavo. La traición de los hermanos de José nos muestra claramente cómo los sentimientos negativos pueden llevar a cometer actos que dañan tanto a otros como a uno mismo. Cuando las personas se dejan llevar por la envidia y el resentimiento, pierden la capacidad de ver la realidad y terminan tomando decisiones que hieren a quienes los rodean. Estos sentimientos oscuros pueden nublar nuestro juicio, haciendo que actuemos de forma impulsiva y destructiva sin considerar las consecuencias de nuestras acciones.
Esta historia nos enseña la importancia de estar atentos a lo que sentimos en nuestro corazón. Es fundamental aprender a reconocer cuando la envidia o el rencor están tomando control, para poder trabajar en perdonar y liberar esos sentimientos negativos. El perdón no solo ayuda a sanar las heridas que nos causan los demás, sino que también nos libera a nosotros mismos del peso del resentimiento. Al perdonar, permitimos que la paz y la bondad llenen nuestro interior, en lugar de dejarnos arrastrar por el dolor y la ira. Finalmente, la vida de José nos recuerda que, a pesar de las traiciones más dolorosas, Dios siempre recompensa la fe y la perseverancia. Aunque sufrió la traición de sus hermanos, José mantuvo su confianza en Dios y se mantuvo firme en su camino. Esto demuestra que, si somos fieles y perseveramos en medio de la adversidad, Dios nos bendecirá y nos dará la fuerza necesaria para transformar incluso las situaciones más difíciles en oportunidades de crecimiento y redención. Episodio 3. La vida en Egipto y la transformación de José. Al llegar a Egipto, la vida de José dio un giro sorprendente. Aunque fue vendido como esclavo y separado de su familia, José comenzó a trabajar en una tierra desconocida, donde enfrentó nuevos desafíos y peligros. En este entorno hostil, José no solo tuvo que adaptarse a la vida de esclavo, sino que también se destacó por su integridad, inteligencia y fe. Dios estaba con él, guiándolo en cada paso, incluso en las situaciones más difíciles. La habilidad de José para interpretar sueños se convirtió en una herramienta fundamental que le abrió las puertas a un destino muy diferente. A lo largo de su vida en Egipto, José tuvo la oportunidad de interpretar sueños de importantes figuras, lo que le ganó el favor de sus amos y eventualmente del faraón. Esta habilidad fue un don que le permitió ver el futuro y, a su vez, salvar a Egipto de una inminente hambruna. Así, de esclavo, José pasó a ser un hombre de gran influencia y poder en el país. El viaje de José en Egipto es una clara demostración de cómo las dificultades pueden transformarse en bendiciones si se mantiene la fe en Dios. Cada obstáculo y cada desafío fueron oportunidades para que Dios mostrara su poder y para que José demostrara su carácter. Su historia en Egipto es un ejemplo inspirador de resiliencia y de cómo la fe puede transformar incluso las peores circunstancias en momentos de triunfo. José no solo sobrevivió a la adversidad, sino que llegó a ser una figura clave en la administración de Egipto, ayudando a salvar a millones de personas del hambre. Esta transformación de José también nos enseña sobre la importancia de mantenernos fieles a nuestros principios, sin importar lo difícil que sea la situación. A pesar de las injusticias y las dificultades, José nunca se apartó de su fe en Dios. Su integridad y su confianza en el plan divino le permitieron superar la esclavitud y alcanzar un lugar de honor. La vida de José en Egipto es una prueba de que, si confiamos en Dios y actuamos con honestidad, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia y alcanzar grandes alturas, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La vida de José en Egipto fue un gran desafío que lo ayudó a crecer y a fortalecer su carácter. Durante esos años difíciles, José aprendió a enfrentar las injusticias y las dificultades con humildad, y se dio cuenta de que, a través del perdón, se puede encontrar la paz interior. Con el tiempo, comprendió que no todo en la vida se puede controlar, y que confiar en la providencia de Dios es esencial para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Además, cada obstáculo que enfrentó José se convirtió en una lección valiosa. En lugar de ver las adversidades como castigos, él las vio como oportunidades para aprender y mejorar como persona. Esta forma de ver las dificultades le permitió crecer y madurar, preparándolo para un futuro lleno de bendiciones. Sus experiencias en Egipto le enseñaron que, aunque el camino sea muy duro, cada reto es una oportunidad para acercarse más a Dios y descubrir nuevas fuerzas dentro de nosotros mismos. La historia de José en Egipto nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, Él nos guía y nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Aunque el camino de la vida puede ser lleno de desafíos, cada problema es una oportunidad para aprender, crecer y prepararnos para un futuro mejor. José nos inspira a no rendirnos, a mantenernos firmes en nuestra fe y a ver cada dificultad como un paso hacia la realización de los grandes planes que Dios tiene para nosotros. Su vida es un ejemplo de perseverancia y de cómo, a pesar de las circunstancias adversas, podemos alcanzar la victoria si confiamos en las promesas del Señor. Episodio 4. El ascenso de José y la reconciliación familiar.
El destino de José dio un giro aún más sorprendente cuando, gracias a su sabiduría y a la interpretación de sueños, se ganó el favor del faraón y fue elevado a una posición de gran poder en Egipto. De esclavo, José se transformó en el segundo al mando del país, encargado de administrar los recursos y prepararse para la hambruna que se avecinaba. Esta promoción fue una prueba irrefutable de que a través de la fe y la perseverancia, Dios puede cambiar radicalmente nuestras vidas. La ascensión de José no solo fue un triunfo personal, sino que también demostró que el plan de Dios es perfecto y que incluso en los momentos más oscuros, Él trabaja en nuestro favor. El poder que José alcanzó en Egipto no solo le permitió sobrevivir, sino que también le abrió las puertas para la reconciliación con su familia. Durante la hambruna, sus hermanos fueron a Egipto en busca de alimento, sin saber que José se había convertido en un hombre de alta posición. La emoción y el drama del reencuentro son parte esencial de esta historia. Aunque al principio José se mostró reservado y guardó silencio sobre su identidad, finalmente se rebeló y perdonó a sus hermanos, demostrando un corazón lleno de misericordia y sabiduría. Este acto de perdón y reconciliación es uno de los momentos más emotivos de la Biblia y nos enseña que, a través del perdón, podemos sanar las heridas del pasado y construir un futuro lleno de esperanza. La reconciliación de José con su familia es un ejemplo poderoso de que el perdón puede transformar vidas. A pesar del dolor que sus hermanos le causaron al venderlo como esclavo, José eligió el camino del perdón en lugar del rencor. Este acto no solo restauró la unidad familiar, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para todo su linaje. La transformación de José de esclavo a líder y finalmente a un padre misericordioso que abrazó a sus hermanos es una lección sobre cómo Dios puede redimir incluso las peores traiciones y convertirlas en oportunidades de sanación y unión. La historia de José nos recuerda que el perdón es una de las virtudes más poderosas que tenemos y que, a través de él, podemos encontrar la paz y la redención. Esta parte de la historia también nos enseña sobre el valor de la fe en medio de la adversidad. La confianza de José en Dios le permitió superar enormes obstáculos y alcanzar un destino grandioso, y su capacidad para perdonar a aquellos que lo lastimaron es una lección de humildad y sabiduría. La vida de José nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, a no guardar rencor y a creer en la capacidad transformadora del amor divino. Cada obstáculo y cada traición pueden ser superados cuando depositamos nuestra confianza en Dios y permitimos que Él guíe nuestros corazones hacia el perdón y la reconciliación. Episodio 5. Lecciones y aplicaciones para nuestra vida. La increíble historia de José nos ofrece múltiples lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Primero, nos enseña que, sin importar las circunstancias, Dios siempre tiene un plan para nosotros. Aunque José fue traicionado, vendido y sufrió muchas pruebas, Dios lo utilizó para un propósito mayor. Esta historia nos recuerda que, aunque enfrentemos momentos de dolor y adversidad, debemos confiar en que Dios puede transformar nuestra situación y llevarnos a un destino glorioso. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, aprender y acercarnos a nuestro Creador. Otra lección importante es la de la perseverancia y la fe. José nunca perdió la esperanza, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Su capacidad para mantenerse fiel a Dios, a pesar de haber sido traicionado por su propia familia y haber pasado por la esclavitud, nos muestra la importancia de mantenernos firmes en la fe. La historia de José nos inspira a seguir adelante, a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles y a creer que, con Dios de nuestro lado, podemos superar cualquier desafío. Su vida es un testimonio del poder de la fe y de cómo ésta puede abrir puertas que parecen cerradas. Además, la historia de José nos enseña sobre el valor del perdón y la reconciliación. A pesar de haber sufrido una gran traición, José eligió perdonar a sus hermanos y restaurar la relación familiar. Este acto de perdón no solo fue una muestra de su gran corazón, sino también una señal de la transformación que Dios puede obrar en nosotros. Perdonar no significa olvidar el dolor, sino liberar el corazón de la carga del rencor y permitir que la paz y el amor fluyan en nuestras vidas. Esta lección es fundamental para cualquier persona que haya enfrentado traiciones o heridas, pues el perdón es la clave para seguir adelante y construir relaciones sanas. Finalmente, la historia de José nos recuerda la importancia de confiar en el plan de Dios. A veces, lo que parece ser una tragedia o una gran injusticia resulta ser parte de un plan divino mucho mayor. Aunque José fue vendido como esclavo y sufrió terribles injusticias,
Al final, su destino fue elevarse a una posición de gran poder y responsabilidad, convirtiéndose en un instrumento para la salvación de muchas vidas. Esta verdad nos invita a tener paciencia y a confiar en que, aunque no siempre entendamos el camino que Dios traza para nosotros, Él siempre sabe lo que es mejor. Confiar en Dios nos permite enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Y así concluye la asombrosa historia de José, un relato de traición, sufrimiento, fe y redención que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Espero que este video te haya ayudado a comprender mejor cómo, a través de las pruebas y las dificultades, Dios puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Si te ha impactado la historia de José y las lecciones que nos deja, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué lección te impactó más de la historia de José? ¿Cómo crees que puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? Deja tus comentarios abajo y comparte este video con tus amigos y familiares para que también ellos puedan descubrir el poder transformador de la fe en Dios. Gracias por ver y que Dios te bendiga abundantemente.